Hola a todos, bienvenidos a esta charlita que les he traído. Mi nombre es Valeria Bento, yo soy nutricionista deportiva, trabajo en el IPD ya hace un poquito más de un par de años, hace 3 años. Y bueno, el día de hoy, como a modo de celebración de nuestro día, el Día del Nutricionista, el licenciado Jairo me pidió que pueda aportar algo con ustedes y el tema que he escogido, que es un tema que tengo realmente bastante experiencia porque yo en el IPD trabajo con casi todos los deportes de balón y otros más, y dentro de los de balón se encuentran estos deportes de raqueta. Entonces, esta exposición se va a tratar de eso, nutrición y suplementación en deportes de raqueta. Como vemos en estas 4 imágenes, hay varios deportes de raqueta. Por ejemplo, en la parte superior izquierda tenemos a pelota vasca, parte superior derecha squash, abajo a la izquierda tenemos tenis de mesa y abajo a la derecha tenemos bádminton. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de deporte de raqueta vamos a tratar, a qué tipo de deportista de raqueta vamos a tratar. Y no solo eso, sino también el tema de la categoría. En deportes de raqueta hay muchas categorías y modalidades también. Por ejemplo, tenemos singles, tenemos dobles, tenemos mixtos también, y hay una categoría también en que se compite por equipos. Además de ello, cada uno de los deportes se subdivide en varias modalidades. Por ejemplo, lo que es pelota vasca o paleta frontón. Tenemos a frontón peruano, tenemos la modalidad de trinquete y tenemos también la modalidad de frontenis y de goma. Entonces, con esto lo que primero que les quiero decir es definir bien, caracterizar bien el deporte, y no solo el deporte, sino también la categoría y la modalidad que se va a jugar. Porque si estamos tratando de un deportista de repente de tenis, singles, la composición corporal y los requerimientos nutricionales van a ser distintos a un tenista de dobles de repente o a un squashista de dobles también o de mixtos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué tipo de deporte, qué tipo de modalidad, qué tipo de categoría estamos hablando. También incluyen las categorías de edad, los que son junior, los que son masters, los que son mayores en general. También tenemos que tener eso muy bien delimitado. Además de eso, segundo paso, ya teniendo definido esto, tenemos que conocer y empaparnos de la categoría y del deporte. Por ejemplo, saber y conocer el tamaño de la cancha. Hay canchas mucho más pequeñas y canchas mucho más grandes, y esto hace bastantes diferencias a la hora de jugar. Lo hace que sea más intenso, hace que sean puntos un poco más prolongados, la duración del partido, etc. El puntaje también es importante. Incluso bajo una misma modalidad hay distintos puntajes. Algunos pueden ir hasta 15, otros hasta 21, etcétera. Entonces también tenemos que conocer, porque obviamente de eso también va a depender la duración del deporte, la duración de la competencia. El número de sets también importa, si son 3, 4, 5 sets, y hasta cuánto se puede alargar, según el deporte, según la categoría. Hasta el tipo de raqueta, el tipo de pelota, aunque no lo crean, influye bastante. Hay raquetas que son mucho más pesadas que otras, hay pelotas que tienen un rebote mucho mayor al que otras. Entonces, todo esto, que son realmente detalles, aunque no lo crean, van a hacer bastante diferencia en el gasto, en el gasto calórico en esta actividad. La duración, obviamente, en duración podemos tener partidos de repente de 20 minutos, como imagínense, perdón, ahí se pasó, como imagínense pues un partido de tenis, que a veces tenemos partidos de tenis de 5 o 6 horas, dependiendo de en qué nivel están también los jugadores. Y también algo que importa mucho en los deportes de raqueta, que es uno de los pocos deportes, creería, al menos de balón, que se juegan varias veces más de un solo partido al día. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer todo esto, porque de esto realmente va a depender todo lo demás, el tema de nutrición, el tema de hidratación y el tema de suplementación. Por ejemplo, acá tenemos dos deportes de raqueta, los dos son bastante conocidos. En el lado izquierdo tenemos a pelota vasca y en el lado derecho tenemos squash. Y si me baso en las características que les acabo de decir, que es importante conocerlas, por ejemplo, pelota vasca, la cancha, si la ven, es inmensa, es de 30 metros, tiene 10 metros de ancho y 10 metros de alto, y tenemos 3 paredes, la pared del frente, la pared lateral y la pared de atrás.
En cambio, por ejemplo, el squash, la cancha es mucho más chiquita, no son 30 metros, son solamente casi 10, 9.75 metros. El ancho también es mucho más pequeño, 6.4 versus 10 de pelota vasca, y el alto es 4.57, también es todo más pequeño, y además de eso, no solamente hay tres, sino hay cuatro paredes donde la pelota puede dar bote. Entonces, el squash es todo mucho más chiquito, lo cual hace que el deporte sea más intenso, mientras que pelota vasca, como todo es más grande, los puntos, vamos a ver ahora en video, son un poco más lentos, pero imagínense también la fuerza que necesita el jugador para que realmente la pelota llegue a la pared más allá de 30 metros. Entonces, son detalles que influyen, como les mencionaba. Y en duración, por ejemplo, un partido de pelota vasca, obviamente eso va a depender mucho del nivel de jugadores y de la dificultad del partido. Puede ir de 25 a 40 minutos hasta más o menos una hora y media en el caso de mujeres, y en el caso de varones se puede prolongar hasta un poco más de 2 horas incluso. Y por ejemplo, squash, normalmente un partido que podría decirse que puede ser un poco fácil, puede durar 20 minutos, es súper intenso, es súper rápido, pero y si este partido se va dificultando un poco y necesitas más sets porque no hay tanta diferencia, pues se puede prolongar hasta 40 minutos. Difícil que sea más en realidad, puede haber casos, pero como todo es tan intenso, eso hace que también sea corto, porque si no también ningún deportista podría a esa intensidad durar demasiado tiempo. Entonces acá les tengo un par de videos para que más o menos me entiendan cómo es el deporte. Este, por ejemplo, es pelota vasca. Vemos que los puntos son un poco más lentos. Los deportistas que se encuentran atrás necesitan bastante fuerza para que esa pelota pueda llegar hasta la pared frontal. El deportista que se encuentra adelante tiene que estar muy atento a la explosividad también. Pero bueno, lo que quería llegar más que nada con este video es el tema de la duración del punto y de la intensidad de los puntos. Y si lo comparamos, por ejemplo, con squash, vemos que de por sí la cancha es mucho más reducida y por ende todo es mucho más intenso, y ahora van a ver cómo tienen que correr de extremo a extremo de la cancha, pero muy rápido porque es pequeña y es muy, muy intenso. Entonces, realmente son ambos deportes de raqueta, pero vemos que es muy distinto el tema de intensidad, también el tema de duración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otros dos deportes de raqueta, bádminton versus tenis. Bádminton, la cancha es de 13 metros versus tenis es 23 metros de largo. La red en bádminton es un poquito más alta, en tenis es más baja, y la duración de un de un partido completo de bádminton puede ir entre 20 a 40 minutos, mientras que la de tenis sabemos que se puede prolongar, puede ser eterno, más o menos, de una hora, hora y media, hasta 6 horas o más. Entonces, con esto lo que quiero decir es conocer el deporte. No por ser raqueta todos los voy a tratar a todas por igual. Que un deportista me vaya a jugar un partido de 6 horas va a ser que tenga muy distintos requerimientos a un deportista que va a jugar 20 minutos. Entonces, primero, mi primera gran recomendación es empaparse del deporte, conocerlo bien, conocer todas las características, incluso si es que lo pueden practicar, si ustedes pueden jugarlo mejor, porque así saben más o menos por lo que tiene que pasar el deportista. Dentro de las otras características que puede tener el deporte de raqueta en sí, en general, es el tema de la composición corporal. Y acá sí, de repente, casi todos los deportes de raqueta se van a ver favorecidos por una composición, por características antropométricas especiales. Por ejemplo, se van a beneficiar si es que tienen extremidades largas, tanto piernas como brazos, para poder tener mayor alcance con la raqueta. Por otro lado, no es que se vayan a beneficiar mucho tampoco de una altura muy alta, porque si son más altos, los deportes de raqueta tienen que a cada rato estar haciendo este gesto deportivo de acá, que es la flexión de la pierna, sobre todo del lado dominante, para llegar a estos puntos que son pelotas cortas. Y entonces, si uno es muy alto y tiene que hacer muchas veces este gesto, probablemente pueda tener lesiones en la espalda, etcétera. Entonces, la altura realmente que se busca es una altura media,
Y por otro lado, algo que ya sí se puede modificar más, porque el tema de extremidades y altura viene dado ya por un tema de genética básicamente, pero algo que sí es totalmente modificable es el tema de masa muscular y porcentaje de masa grasa o tejido adiposo. Estos deportes suelen ser muy intensos, en algunos de ellos hay bastantes saltos, como vemos en esta imagen de acá, y obviamente si uno tiene una buena masa muscular, esta potencia, esta intensidad y estos saltos va a ser mejor, se van a ver favorecidos por una buena masa muscular. Y a su vez, mientras menos grasa tengan, mejor, porque eso les va a permitir ser un poco más ligeros y más rápidos para los movimientos y gestos que tienen que hacer en su deporte. Y no olvidarnos de que los deportes de raqueta siempre tienen excepciones no dependen exclusivamente del físico tanto, sino que es una mezcla entre físico, hablando de composición corporal, y también la habilidad que cada uno maneja. Por ejemplo, acá tenemos un partido, me parece que es Cuba versus Perú, en los Panamericanos de frontón. Así nomás al ojo, si nosotros vemos al deportista cubano, es un poco más alto y se le ve más delgado que al deportista peruano. Pero a pesar de ello, igual, bueno, este peruano fue campeón del oro panamericano en frontón y vemos que lo tenía corriendo por toda la cancha y esto nos hace pensar en que no totalmente es físico, ¿no? Ahí también se puede ver evidentemente, este cubano es mucho más alto, se le ve hasta incluso más marcado que al jugador peruano, pero el jugador peruano lo tenía corriendo por toda la cancha y le colocaba la pelota y con esa habilidad también es que logró ganar estos partidos y esta medalla. Entonces, no solamente nos va a importar el tema físico, sino también un tema pues de habilidad, que eso ya se desarrolla con el entrenamiento técnico básicamente. Otra característica de los deportes de raqueta es que son deportes bastante intermitentes. No es que tengamos a nuestros deportistas, no sé, corriendo a 12 kilómetros por hora por 3 horas, sino que es un deporte de saltos, es un deporte bastante explosivo, de bastante potencia, y esto sobre todo también en lo que se juegan de dobles o mixtos. Por ejemplo, ahí miren cuántos saltos tienen que hacer los chicos para definir un punto. Entonces, vemos realmente que que son deportes, pueden ser deportes súper explosivos. Entonces, todas estas características te van a condicionar mucho la nutrición, hidratación y suplementación que se les va a dar a estos deportistas. Otra característica, como les dije al inicio, que dentro de los deportes de balón, los de raqueta, justamente es uno de los pocos que se juega varios partidos al día. Por ejemplo, tenemos acá al peruano Diego Elías, de squash, que miren cuántos partidos jugó en un solo día. Y fueron con diferencias de 6, 4 horas máximo. Por ejemplo, empezó a las 10:30 de la mañana, segundo partido, 4 de la tarde, tercer partido, 8:30 de la noche. Entonces, imagínense qué importantes van a ser las estrategias de recuperación para este tipo de deportes. Porque si no lo recuperas bien antes, durante, después de la actividad física de ese primer partido, al segundo partido va a llegar el choleña y al tercer partido pues ya a las justas va a poder jugar. Y tengamos en cuenta también posibles acontecimientos que se puedan dar en el día. Por ejemplo, me acuerdo de este día clarísimo que además de jugar 3 partidos al día, justamente entre estos dos últimos partidos de las 4 y 8:30 de la noche, a Diego Elías le hicieron doping y se lo llevaron a la oficina para sacarle la muestra de orina y el jugador simplemente no tenía ganas de orinar. Entonces estuvo en esta oficina como 2 horas de las 4 horas que tenía de recuperación, o hasta más, me parece que estuvo como 3 horas entre estos dos partidos. Entonces realmente no hubo suficientemente tiempo para poder recuperarlo de la manera óptima. Y bueno, igual sin embargo, felizmente les fue bien. Este último partido me acuerdo que era de dobles masculinos, igual sacaron medalla. Pero bueno, son eventualidades que en la práctica pueden pasar. Entonces es importante considerar estas cosas al momento de armar un plan nutricional y un plan de hidratación.
Entonces, en resumen, con el tema de las características, para un poco traducirlo a, a características que nos vayan a servir directamente a nosotros nutricionistas, por ejemplo, que sea un deporte de raqueta va a ser que se vean beneficiados de miembros inferiores o superiores largos. Al ser un deporte intermitente, estos deportistas van a necesitar resistencia anaeróbica y también resistencia aeróbica, la resistencia a la fatiga. El hecho que jueguen varios partidos por día va a hacer que sea necesaria una adecuada recuperación. El tamaño de la cancha va a condicionar mucho el tema de fuerza y agilidad. Les va a convenir ser bastante fuertes y bastante ágiles para esta intensidad. Y como son deportes con bastante frecuencia de saltos, se van a beneficiar definitivamente de una mayor masa muscular y una menor masa grasa. Entonces, recién con estas características es que nosotros vamos a poder trazar un objetivo del plan. Si el plan va a ser subir masa muscular o el plan va a ser bajar masa grasa, si los suplementos que le voy a dar es para que tengan resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica también, etcétera. Entonces, ya vimos toda la parte introductoria, toda la parte de características en sí del deporte de raqueta y todo lo que deberíamos de considerar, y ahora ya lo vamos a traducir un poco más a estrategias nutricionales. Empezando primero, que recuerden que la nutrición deportiva no es solamente suplementación, al contrario, la suplementación suele ser uno de los últimos detalles que uno considera y no siempre es necesaria. Todo parte de una dieta balanceada. Si tu deportista no tiene una dieta balanceada, por más que tenga un perfecto timing nutricional, que come antes, durante, después, y por más que tome 10 suplementos al día, no va a poder rendir de manera óptima. Entonces tenemos primero que empezar con darle a este deportista una dieta balanceada, una dieta acorde a sus requerimientos, que cubra vitaminas, minerales, macronutrientes, fibra, agua, etcétera. Después de eso, que ya tenemos eso asegurado, recién vamos a personalizar un poco más esta dieta al deporte y ya vamos a empezar a armar el antes de entreno o competencia, el durante y el después. Y finalmente vamos a terminar con el tema de suplementación. Esto es algo que hay que recalcarle mucho a los deportistas porque ellos realmente creen que los suplementos son todo y quieren que uno les dé todos los suplementos o porque si ven que su amigo de otro deporte tomó tal cosa, ellos también quieren. No, hay que educarlos bastante en que todo parte de una dieta balanceada. En cuanto a proteínas, según tipo de deporte, que más que deportes aeróbicos son deportes de potencia, de explosividad, de intensidad, la cantidad de proteínas que se recomienda para este tipo de deportes va de 1,4 a 2 gramos por kilo de peso corporal. Estas proteínas ya nosotros vamos a ver qué nos acomoda. Pueden ser simplemente comida, carnes, huevos, menestras, soya. Obviamente eso ya va a depender mucho de las preferencias de cada deportista, pero no necesariamente estamos hablando de suplementación. Obviamente este 1,4 a 2 gramos de proteínas por kilo de peso es incluyendo todo, suplementación y alimentación. En el tema de carbohidratos va a depender obviamente de la situación. Primero si estamos en competencia o si estamos simplemente en etapas de entrenamiento, en microciclos, etc. Y esto es, bueno, según Burke, lo que se recomendaría según tipo de entrenamiento, ¿no? Si la actividad no es tan intensa, es media leve, ligera, o el deportista tiene que bajar de peso, le voy a dar de 3 a 5 gramos por kilo de carbohidratos. Si el entrenamiento es moderado, de 5 a 7. Si el entrenamiento es intenso, entrenamiento de resistencia, es prolongado, de 7 a 12 gramos por kilo por día. Y si ya estamos hablando de un entrenamiento extremo, que ya de repente los deportistas están entrenando más de 4 o 5 horas al día, que pueden ser el caso de repente que hagan una simulación de un triatlón, o sobre todo deportistas de resistencia, ahí estamos hablando que les vamos a dar mayor o igual a 10 a 12 gramos por kilo de peso corporal. El tema de la hidratación es algo que siempre hay que cuidar mucho porque, por ejemplo, si ustedes ven acá, esto fue en los Panamericanos del año pasado, vemos, imagínense la cantidad de deportistas que estaban deshidratados antes de la competencia. Y el cuadro de abajo, me acuerdo que es de squash,
y miren cuánto peso pierden después de competir o de simplemente entrenar. Acá estábamos en entrenamientos todavía previos a las competencias. Y por ejemplo, acá vemos que uno de los deportistas que jugaba en categoría dobles perdió 1,4 kg en solamente un entrenamiento pues de 1 hora, que es lo que se les da normalmente previo a una competencia. Y esto, en cuanto a porcentajes, 1,8% del peso corporal. Y recordemos que si uno llega al 2% de deshidratación, ya estamos hablando de una deshidratación severa, que sí o sí va a tener efectos perjudiciales, obviamente, en el rendimiento deportivo. Vemos otro caso de una chica que jugaba singles y también mixtos, que perdió 1 kilo y eso era 1,2% de su peso corporal. Entonces, son signos de alarma, ¿no? Si llegan deshidratados y si encima pierden bastante peso durante el entrenamiento, esto va a tener un impacto directo en su rendimiento deportivo. Felizmente todo esto, lo ideal sería evaluarlos en los entrenamientos, no solamente en las competencias, para poder entrenar también al deportista en cuanto a sus medidas de hidratación. Lo que se sugiere es que antes, si es que hay tiempo, porque de repente hay veces de que uno tiene un partido pues a las 7 de la mañana, entonces uno no se va a levantar desde las 4 de la mañana a tomar líquidos, pero de repente el partido es a las 2 de la tarde, así que ahí sí tienes tiempo. De 2 a 3 horas antes podrían tomar entre 500 a 600 mililitros de líquidos, y si no tienen tiempo, por ser un partido, competencia o entrenamiento muy temprano, como a las 6 de la mañana de repente, al menos 10 a 20 minutos antes que tomen 200 a 300 mililitros. Durante la actividad, durante la competencia, durante el entrenamiento, va a depender de la tasa de sudoración y para ello sí tendríamos que pesarlos antes y después y también cuantificar cuántos líquidos ingieren durante la competencia, etcétera. Y lo ideal es de que, según lo calculado, eso se le dé durante toda la actividad a un ritmo, puede ser 200 mililitros, 300 mililitros, va a depender mucho de la tolerancia de cada uno, cada 15, 20 minutos. Y después de la actividad hay que recuperar el peso perdido. Si perdimos 1 kilo, se tiene que tomar 1 litro de líquidos, más un poco más. Un poco más es el 25-50% extra de lo perdido. Y esto es para recontra asegurarnos que lo estemos rehidratando de manera adecuada. Otra cosa que hay que hacer con los deportistas es el tema de educación también. Mostrarles la importancia de la deshidratación y a través de, por ejemplo, imágenes como esta de acá, se le puede decir de qué color es tu orina y ver de manera cualitativa si es que te estás deshidratando o no, y decirle, por ejemplo, si su orina está muy oscura, debes de tomar medio litro de líquidos, pero si tu orina está clarita, está bien, mantén las estrategias. Ahora, todas estas indicaciones recuerden que tienen que ser primero entrenadas. No se puede aplicar ninguna medida, ni de suplementación, ni de nutrición, ni de hidratación, solamente en la competencia. Todo esto nosotros tenemos que hacerlo desde los entrenamientos, cosa que en la competencia ya sabemos que mi deportista suda tanto, tolera tal ritmo de rehidratación, se cansa a los tales minutos, etc. Entonces, en los entrenamientos es donde nosotros y el deportista aprende realmente a ir implementando las estrategias que nosotros calculamos, y en la competencia simplemente es una réplica de los entrenamientos. En cuanto a qué tomar, si es que el entrenamiento dura menos de 1 hora, no es muy intenso, la intensidad es baja y la temperatura del ambiente no es extrema, en cuanto a mucho calor sobre todo, agua es más que suficiente. Pero en caso contrario, si es que la actividad es mayor a 1 hora o la intensidad es bastante alta, o estamos expuestos a temperaturas altas, de repente en competencias que se pueden dar a veces en países donde las temperaturas son altísimas o en provincias también, ahí sí se recomienda alguna bebida rehidratante. Y bueno, también dependiendo de la duración, ¿no? Si estamos hablando de deportes de endurance, ahí ya sí vienen a tallar también otros suplementos como los geles deportivos, los dulces, gomitas, etc. La temperatura ideal para darles estas bebidas hidratantes es menor a la del ambiente. Si están compitiendo a 20 grados, tratar de que sean refrigeradas. Siempre va a ser mejor para ayudarlos a eliminar calor también. Y se puede aprovechar el líquido
que son estos cálculos para también dar suplementos. De repente, si yo veo que él necesita tomar medio litro de líquidos durante la actividad, voy a aprovechar y se lo voy a mezclar con de repente un poco de cafeína porque veo que el partido se está prolongando. Eso también puede ser, el líquido es un vehículo también para aportar otros nutrientes, o le puedo poner más maltodextrina, etcétera, para darle energía y que pueda rendir perfecto hasta el final de la competencia. En cuanto a suplementación, primero siempre recomendar los suplementos que realmente están comprobados que sirven, y para eso nosotros nos guiamos mucho del Instituto Australiano de Deportes, que tiene esta lista de acá. Ellos dividen los suplementos en A, B, C o D, según el grado de evidencia. Entonces, tratemos siempre de utilizar los que son de grado A, que son todos estos de acá. Tenemos a lo que son nutrientes, tanto carbohidratos como proteínas y polvos mixtos. Tenemos a los que se llaman los suplementos médicos, que acá ya son más micronutrientes, y los suplementos de rendimiento, que acá ya hablamos de cafeína, betalanina, bicarbonato, jugo de betarraga o los nitratos, creatina y glicerol. Esta lista se va actualizando, así que siempre es bueno ir revisándola. En esta página, bueno, realmente simplemente tienen que poner Instituto Australiano del Deporte en Google y les va a llevar a esta página con esta clasificación de acá. Y además de ello, ellos tienen una página bien interactiva donde en la primera columna te ponen la situación o tipo de deporte. Por ejemplo, te dicen si el deporte va a durar más de 3 horas, y con caritas felices te ponen los suplementos que sirven. Con caritas medias así serias te ponen los que no hay tanta evidencia, con caritas rojas tristes te ponen de que no sirve, y con una carita como que con 2X en los ojos te ponen de que es doping. Entonces, los invito a entrar a esta página, es de bastante ayuda y es muy fácil de usar en realidad. Entonces, primero, antes de enviar un suplemento, tenemos que saber qué necesita mi deportista según todo lo que acabamos de ver: tipo de deporte, duración, tamaño de la cancha, intensidad, etc. Entonces, lo que normalmente necesita mi deportista, uno, es energía para durar en el deporte. Masa muscular hemos visto que es necesario en los deportes de raqueta por el tema de la potencia, de los saltos, de la explosividad que se necesita. Necesitan también potencia, una vez más, por esto, por el mismo motivo que de la masa muscular. Y dependiendo del deporte de raqueta, van a necesitar resistencia aeróbica, sobre todo. Imaginemos un partido de tenis que va a durar 6 horas. Por el tema de los saltos, ¿se acuerdan del video que hemos visto? Por el tema de la intensidad que hay, de tantas flexiones que tienen que hacer para llegar a la pelota, necesitamos también un buffer que va a evitar que se acumule mucho ácido láctico en la masa muscular, y con eso evitaría que el pH muscular cambie mucho y pueda perjudicar la actividad enzimática muscular que regula la contracción muscular. Y obviamente voy a necesitar que mi deportista esté bien hidratado. Entonces, ¿qué suplementos me sirven para estos objetivos? Para el tema de energía y masa muscular, básicamente todos los geles, bebidas rehidratantes, gomitas deportivas, todo lo que me aporte carbohidratos. Recordemos también de que es mejor combinar carbohidratos, no solamente dar un tipo de carbohidratos. Le puedo dar glucosa, fructosa, maltodextrina, es mejor que darle solamente uno. Para el tema de energía explosiva me sirve mucho la creatina, y para un tema de masa muscular me sirve combinar carbohidratos con las proteínas. Para la potencia y resistencia, la potencia, la creatina, recordemos de que según los sistemas energéticos en el ejercicio es la que nos da la energía, es el primer sistema que se usa, el sistema de fosfágenos, de fosfocreatina, que se usa mucho en estos primeros 10 segundos de actividad. Para esos saltos, para esas inclinaciones que tengo que hacer, me sirve bastante. Y para resistencia, si es que veo que mi partido se está prolongando, la cafeína me va a ayudar bastante, y también un tema de nitratos porque son vasodilatadores. Buffers, tengo dos que sirven según el Instituto Australiano del Deporte. Uno es la beta-alanina y el otro es el bicarbonato, perdón. Y finalmente, para un tema de hidratación, tenemos agua, bebidas hidratantes, electrolitos, glicerol,
Todo esto ya va a depender de la tasa de sudoración y de las prácticas que yo ya haya tenido con mi deportista. Y por un tema de salud, también no es necesario siempre mientras se tenga una dieta adecuada, pero de repente si por ahí estamos en una dieta hipocalórica que no me va a aportar todos los nutrientes, podría sí usar algunos suplementos como vitaminas y minerales. Acá simplemente les describo un poco cada suplemento y la dosis. Eh, Justamente, por ejemplo, en bebidas, geles, gomitas deportivas, ahí les mencionaba que es mejor si son distintos tipos de carbohidratos, y lo ideal es darles 1 gramo por minuto a una concentración entre 4 a 8% de carbohidratos. En creatina mejora mucho las adaptaciones al ejercicio, mejora las repeticiones de sprint, mejora el entrenamiento, la carga que uno le pone al entrenamiento, te permite mayor resistencia a más carga. Entonces, con todo esto de manera indirecta va a tener un buen impacto en la masa muscular y fuerza, y también va a mejorar la recuperación. ¿Cuánto? Según los protocolos, ese es uno de ellos, la primera semana se hace una fase de carga, que se le da 0,3 gramos por kilo al deportista por día. Esos son más o menos unos 20, 25, 21 gramos de creatina al día, y ya después de esa primera semana solamente se le da 5 gramos por día en total. Esa es la fase de carga y la fase de estable después. En cuanto a proteínas, no siempre son necesarias. Mientras uno pueda comer, mejor siempre es con la comida. Pero ya si no se puede, o de repente por cuestiones de practicidad, que es difícil de repente estar abriendo pues una lata de atún en medio de un partido y es más fácil llevarse un polvo que se mezcla con agua, de repente por eso sí podríamos darles proteínas en polvo. Y cuánto eso va a depender del requerimiento del deportista, ¿no? No es que haya un protocolo muy establecido, simplemente es para lo necesario para cubrir tus requerimientos. En cuanto a la cafeína, es un boost, es un estimulante del sistema nervioso central, disminuye la percepción de fatiga. El protocolo es de 3 a 6 miligramos por kilo, y esto sí hay que irlo probando. Recordemos también de que no a todos le hace efecto el tema de la cafeína, depende mucho de la genética, pero para eso uno ensaya. Si a mi deportista no le sirve, pues no se lo doy. Si le sirve, se lo doy. Hay gente que al contrario es muy reactiva a la cafeína y que con medio scoop de un pre-workout ya está pues así medio paranoico. Entonces, esto hay que medirlo y obviamente adecuarlo a la tolerancia individual. Al menos 30 minutos antes, recordemos que el pico de cafeína viene a la hora. Entonces, si yo compito en 20 minutos, ya ahorita tomar cafeína no me va a servir para esa competencia, ¿no? Entonces hay que ser precavidos, idealmente 1 hora antes. La beta-alanina, recordemos que aumenta la carnosina, que es una proteína muscular que actúa como buffer. El protocolo es de 4 a 6 gramos por día, que son más o menos unos 2 scoops para mujeres, 3 scoops, 4 scoops al día para hombres, dependiendo del peso. Lo ideal es que sea diario, independientemente si entrenas o no, porque por ejemplo algunos no entrenan los domingos y dejan de tomarla. Tienen que tomarla siempre, porque el objetivo con la beta-alanina es acumularla. Y se tiene que tomar idealmente 1 mes antes de la competencia, porque imagínense que yo compito mañana y empiezo a tomar hoy día beta-alanina, no me va a servir de nada. Lo mínimo que va a funcionar son al menos 2 semanas antes, pero lo que realmente se está comprobado que funciona es de 4 a 6 semanas antes de la competencia. Y con el tema de nitratos o el jugo de beterraga, sabemos que los nitratos mejora la vasodilatación, y con eso hay un mayor flujo sanguíneo en general, y con este mayor flujo sanguíneo hay mayor transporte de oxígeno a los músculos, y lo ideal es más o menos medio litro de jugo de beterraga al día. Y hay muy distintos protocolos en esto, va a depender también del tipo de suelo. Hay suelos que tienen mayor contenido de nitratos y por eso hay más nitratos en el jugo de beterraga, en otros hay menos. Como no es que sea un aislado de beterraga, sino es la beterraga tal cual, es un poco difícil cuantificarlo, pero al menos te dicen 1 semana antes, al menos 5 días antes de la competencia, empezar a tomar medio litro de jugo de beterraga y parece que mejora. Estos de acá, tanto la cafeína como la beterraga, va a ser muy dependiente de la duración del partido, ¿no? Porque si voy a jugar solamente 20 minutos, pues tal vez
no habría tanta necesidad de darlos, pero si mi partido se está prolongando a 1 hora, hora y media, 2 horas, 3, 4, 5, 6 horas, ahí sí sería de todas maneras necesario incluirlos. Recordemos que si trabajamos con deportistas que nos representan tanto nacional como internacional en todo lo que es el ciclo olímpico, importa mucho el tema del doping, y tenemos pues todas estas directivas, organizaciones que nos rigen. Tenemos a la WADA, que es el World Anti-Doping Agency, que ellos sacan la lista de sustancias prohibidas y se actualizan. Siempre es bueno tener la última actualización anual. En lo que es Perú tenemos a la CONAT, y también tenemos este otro sellito, el Informed Choice, que si ustedes entran a esta página, pueden poner la marca de un producto y les sale si esa marca está avalada o no por ellos. Una manera práctica de hacerlo también es, yo a casi todos mis deportistas les paso la foto de este sello y les digo, si estás en una tienda de suplementos y el suplemento que necesitas comprar tiene este sello, cómpralo sin problemas, y si no, consultémoslo a ver si tiene algún tipo de sustancia contaminada. Y ya para ir cerrando, en cuanto a la recuperación, que es muy importante hablar de esto, como lo he dicho antes, porque estos deportistas suelen tener más de un partido, más de una competencia al día. Hay varias estrategias de recuperación y lo que ellos necesitan es una estrategia de recuperación rápida. Cuando tienen menos de 4 horas de recuperación, como fue el caso, por ejemplo, que les puse al inicio de Diego Elías, que tuvo 3 partidos en un solo día. Y aquí, perdón, las estrategias son darles de manera agresiva bastantes carbohidratos, más o menos 1,2 gramos por kilo por hora, y obviamente priorizar acá ya sí los carbohidratos de índice glicémico alto, adicionar a esa mezcla de 3 a 8 miligramos por kilo de cafeína, a tolerancia del deportista, individualizado también, y combinar carbohidratos en una combinación en un ratio de 0,8 gramos por kilos con 0,2 a 0,4 gramos por kilos de proteína. Y de esta manera puedo recuperar a mi deportista. Por ejemplo, en las fotos podemos ver acá la típica leche chocolatada, el plátano, utilizamos algunas bebidas energizantes si es que no tenemos suplementos de cafeína de repente, frutas. Acá realmente priorizamos mucho el tema de carbohidratos simples, el tema de un poco de proteínas y el tema de cafeína cuando hay que recuperarlos de manera rápida. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya interesado, espero que les sirva para la práctica. Quedaría atenta a cualquier consulta, cualquier cosa, me pueden escribir. Me encuentran como Valeria Bento en las redes, así que ahí cualquier consulta estoy atenta. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias.